En Isaías capítulo 32, verso 15. Isaías 32, verso 15. Dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y leemos Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Sí. Hoy tenemos la temática: sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, el tema del Espíritu Santo no es la primera vez que lo predicamos. Es un tema inagotable, es un tema necesario, es un tema que a través del tiempo, amén, lo hemos estado enseñando, lo hemos estado recibiendo, y esto implica la necesidad que tiene la iglesia de seguir escuchando acerca de la obra, del poder, de la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Dios apunta, hermanos, a hacer algo extraordinario en nuestra vida a través de su Espíritu. Así que Dios apunta a eso, a hacer algo extraordinario en cada uno de nosotros a través de su Espíritu. Así como Dios se tomó el tiempo y el cuidado para formar al hombre. Amén. Dios no hace las cosas por hacerlas. Tomó polvo, aleluya, de la tierra y sopló aliento de vida, y el hombre fue el diseño de Dios. Así que todo lo que la iglesia vive es el diseño de Dios. Entonces Dios, a través de su Espíritu, apunta, hermano, a hacer en usted y en mí cosas extraordinarias. Amén. Donde se evidencie la obra de Dios a través de su Espíritu. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Amén. En cuanto a la manifestación de su Espíritu, en cuanto a la operación de su Espíritu, no. Dios no excluye a nadie. Pero podríamos pensar, pero ¿por qué uno ve cómo en algunos hermanos se evidencia más la obra del Espíritu Santo? Se evidencia, amén, todo lo que Dios va haciendo. Bueno, aunque Dios no hace acepción de personas, Dios trabaja con la actitud de las personas, con la determinación de la persona. Y algunos han tenido conciencia, amén, de la necesidad de la obra del Espíritu Santo en ellos, y han abierto su voluntad, y el Espíritu ha estado operando permanentemente en sus vidas. Entonces no hace acepción de personas. Entonces Dios, a través de su Espíritu, quiere cumplir su propósito en nosotros. Dios se ha propuesto hacer cosas grandes, amén, pero a veces no tenemos conciencia de lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer lo hace a través de su Espíritu. Entonces tiene que haber una conexión entre nosotros y el Espíritu de Dios, para que lo que Dios quiere hacer, Él lo haga, y no encuentre obstáculos de ninguna clase que impidan, amén, que el Espíritu pueda hacer algo en nosotros. Hay algo que se llama resistencia, amén, y muchas veces, consciente o inconscientemente, podemos resistir la obra del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando resistimos consciente o inconscientemente la obra del Espíritu Santo, nos cohibimos de lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Amén, bendito sea el Señor. Entonces el bautismo y la llenura del Espíritu, más allá de mirarlo como un requisito, a veces uno enmarca las cosas en un requisito o una experiencia. Amén. Hermano, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo es más que un requisito, es más que una experiencia. Es el propósito de Dios llenarnos a cada uno de nosotros. Amén. Hermano, Dios no actúa como los seres humanos, que en el camino se nos presentan algunas situaciones y no sabemos qué hacer y nos inventamos algo. Dios no ha inventado algo en el camino. Dios está trabajando con nosotros desde el día que Él nos llamó. Su Espíritu está obrando en nosotros. Amén. Así que Dios no está improvisando en ninguno de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, escuche, es más que un requisito, es más que una experiencia. Es el propósito de Dios llenarnos para sustentarnos,
a través de su espíritu. ¿Por qué encontramos creyentes indecisos? Porque, hermano, no son sustentados por el espíritu. Amén. Estamos como los efesios. Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Algunos saben que hay Espíritu Santo, pero no saben para qué es el Espíritu Santo. Amén. Y algunos viven solamente, hermano, bendito sea el Señor, viven solamente de experiencias, pero el Espíritu Santo es más que experiencia. Alguien puede tener una experiencia, aleluya, en un culto, pero no tiene un cambio total en su vida. Y el Espíritu Santo apunta a trabajar internamente en cada uno de nosotros para que se evidencie la obra del Espíritu en nuestra vida. Entonces, el propósito, amén, a través del Espíritu Santo en nuestra vida, amén, aleluya, es sustentarnos. Hermano, cuando somos sustentados por el Espíritu Santo, no habrá inclinación por el mundo, no habrá inclinación por el pecado. Vendrán las tentaciones, pero encontrarás la salida, porque el Espíritu te está sustentando, te está fortaleciendo. Bendito sea el Señor. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es más que una experiencia, es más que un requisito. Es el propósito de Dios, aleluya, en nosotros. Bendito sea el Señor, aleluya. Para cumplir su obra. Dios se ha propuesto hacer una obra en cada uno de nosotros. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú sabes hasta dónde se ha proyectado Dios contigo? Amén, bendito sea el Señor. O tú sabes, aleluya, que el Señor está trabajando. Vienes con la conciencia, aleluya, en la escuela dominical, en el culto de oración o en cualquier culto, pensando que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Amén. Bueno, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros desde el día, aleluya, que Él nos llamó, desde el día que se reveló a nuestra vida. Pero a veces vivimos con una inconsciencia, aleluya, en cuanto a la obra, a la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el sello, es la marca, es la firma del cumplimiento de lo que Dios se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros. Bueno, no hay algo que ocurra que no provenga del Espíritu en cuanto a la obra, a la proyección, al propósito que Dios tiene con nosotros. Y no podemos desconectarnos de esa realidad bajo ninguna circunstancia. Todo lo que pasa en ti tiene la marca del Espíritu, tiene la firma del Espíritu, aleluya, el sello del Espíritu, bendito sea el Señor, la imprenta del Espíritu en tu vida, bendito sea el Señor, aleluya, para que se cumpla lo que Dios se ha propuesto hacer en ti. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces vamos y venimos y no dimensionamos, aleluya, el trabajo, la obra, la operación, la administración que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Y entonces, como no sabemos, actuamos de cualquier manera y vivimos de cualquier manera. Pero cuando el hombre se conecta con la realidad del Espíritu, entonces tiene sentido de ubicación. No pierde el equilibrio, bendito sea el Señor. Tiene sentido de ubicación porque hay una conexión entre el Espíritu y Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, bendito sea el Señor. Aleluya. Dios no puede ir por un lado y usted por el otro. Tiene que haber una conexión, una fusión entre el hombre interior, el espíritu humano, y la naturaleza de Dios, su espíritu. Amén. La llenura del Espíritu Santo nos plantea un crecimiento integral. Amén, bendito sea el Señor. A veces podemos crecer en una área de nuestra vida y se evidencia el crecimiento en una área de nuestra vida y nos hacemos fuertes en una área de nuestra vida. Pero el Espíritu Santo no apunta solamente a una área de nuestra vida hasta que Cristo se ha formado en cada uno de ustedes. Amén, sí que el Espíritu Santo apunta a una integralidad, amén, de nuestra vida, operando en todas esas áreas de nuestra vida. Amén, bendito sea el Señor, porque no tiene sentido ser fuerte en unas cosas y vulnerables en otras. Amén, el Espíritu nos puede impartir la fuerza. Amén, aleluya, en cada área de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces la llenura del Espíritu Santo nos plantea un crecimiento integral, dinámico, trascendente,
donde el Espíritu Santo estará operando en una forma permanente en nosotros. Fíjate, una forma permanente. Hermano, Dios no apunta a trabajar de vez en cuando en nuestra vida, no. Lo que pasa es que a veces en la prueba no te das cuenta que Dios está trabajando. En la prosperidad, en las circunstancias de tu vida, no te das cuenta que el Espíritu Santo está operando. En las cosas que nos ocurren, en los golpes que la vida da, en las cosas que no entendemos, Dios está trabajando permanentemente. Bendito sea el Señor. Amén. El Espíritu está trabajando en una forma permanente. Aleluya. Pero tenemos que conectarnos con esa realidad. Bendito sea el Señor. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir en la dinámica del Espíritu. Nosotros como humanos tenemos una dinámica humana y nos movemos con la dinámica humana. Amén. Pero ser lleno del Espíritu implica vivir en esa dinámica del Espíritu. Aleluya, donde el Espíritu te va direccionando, donde tú eres consciente que hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Amén, bendito sea el Señor. Y como eres consciente que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti, tú te conectas con eso, tienes conciencia de esto, te guardas para Dios, porque eso te dice que Dios tiene una proyección contigo. Bendito sea el Señor, hermano. Y Dios trabaja en aquellos con los cuales tiene una proyección. Amén, hermano. El Espíritu estará trabajando con aquellos con los cuales Dios se ha proyectado. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene que perfeccionarlo. Tiene que obrar. Bendito sea el Señor. Tiene que darle el perfil. Aleluya. Y eso lo hace Dios por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Alabanza sea a su nombre. Aleluya. Ser lleno del Espíritu es fusionarse con Dios. Aleluya. Es que, hermano, estas cosas que nos han pasado, aleluya, nunca nos pasaron allá afuera cuando no conocíamos al Señor. Amén. Pero tú no puedes vivir aquí indiferente a la obra, a la operación del Espíritu Santo. Aleluya. Aquí nos toca fusionarnos con Dios, con el Espíritu, con su naturaleza. San Juan 3:8 dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces usted ha nacido del Espíritu, aleluya, por la palabra, por la obra del Espíritu. Entonces hay una conexión, aleluya, y no podemos ser indiferentes a esa conexión. Muchas veces nos conectamos más con lo que pasa en el culto, amén, que con la verdadera obra del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, hermano. A mí me gusta la presencia de Dios. A mí me gusta, yo tengo el don de lenguas. Amén, aleluya. Pero la señal, no solamente la señal me conecta con el Espíritu, bendito sea el Señor. La señal me recuerda que recibí el Espíritu. Pero tengo que ser consciente que desde el día que Dios se manifestó, el Espíritu ha estado obrando, aleluya, en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, a través de su obra, nos imparte una nueva vida con proyección espiritual. Dios te sacó de este mundo con una proyección espiritual que se ha ido cumpliendo. Y yo te preguntaría, ¿hasta dónde consideras tú que esa proyección de Dios se ha ido cumpliendo en ti? En algunos se ha estancado la obra de Dios, no porque Dios ha querido, sino porque no ha habido una respuesta, aleluya, en esa persona, aleluya, acerca de lo que Dios quiere hacer en él. Y la persona se desconecta, es indiferente a lo que el Espíritu, aleluya, quiere hacer, a la palabra que Dios le da. Y esa indiferencia termina afectando la proyección espiritual del que Dios ha llamado. Bendito sea el Señor. Alabanza sean a su nombre, aleluya. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que lleguemos a ese nivel de la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y cuál es ese nivel de la llenura del Espíritu Santo? No lo determinas tú, no lo determino yo. Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Y en ese propósito específico, particular, que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito colectivo con la iglesia, pero tiene un propósito específico con muchos de nosotros. Hay cosas que Dios,
aleluya, quiere hacer en tu vida y en mi vida, bendito sea el Señor, pero dependen, aleluya, de la obra del Espíritu Santo, de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios quiere que lleguemos a ese nivel de llenura del Espíritu Santo, donde alcancemos ¿qué? No donde hablemos más en lenguas, donde alcancemos cabalidad, madurez, donde nuestro carácter cristiano sea formado. Aleluya, donde tenemos la capacidad de usar lo que hemos recibido, porque muchos no saben ni usar, aleluya, lo que Dios les ha dado. Algunos se envanecen, algunos compiten, algunos se engrandecen, aleluya, porque no tienen el carácter para ministrar lo que han recibido de parte de Dios. Y ahí tiene que obrar el Espíritu Santo. Ahí implica la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Alabanza sean a su nombre. Aleluya. Tiene que trabajar el Espíritu para que nuestro ego no se salga de control. Y le digo nuestro ego porque hasta Reinaldo Pardo tiene su ego. El ego es humano. Por eso a veces a mí me dice, hermano Rey, y yo, contrólate, hermano Rey, contrólate. Amén. A la carne no le gusta que hablen mal de él, pero la carne, hermano, siente algo especial. Hermano, Dios te usa. Hermano, tú eres tremendo de predicador. Y la lisonja y todo eso va despertando el ego en una dimensión, aleluya, que se puede afectar la proyección de Dios contigo. Bendito sea el Señor. Y entonces ya no vives por el Espíritu, sino por los dones. Alabanza sean a su nombre. Y el ego se sale de control. La llenura del Espíritu Santo es el diseño de Dios. No es el diseño del consistorio, ni de los directivos, ni de los pastores, ni de la junta local. Es el diseño de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo tiene un propósito. El Espíritu Santo no es un adorno en nuestra vida. Pero, hermano, la inactividad espiritual implica que para algunos el Espíritu Santo es un adorno. Está el Espíritu, pero no hay actividad del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y si el Espíritu está, tiene que haber actividad del Espíritu. Aleluya, tiene que evidenciarse la obra, la operación, la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que el Espíritu Santo no es un adorno en nuestra vida. El Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Hermano, a Dios determinó, le dio la gana de hacer con nosotros lo que no hizo con ninguna dispensación. Depositó en nuestra vida su espíritu, su naturaleza con un propósito. Y tienes que pensar en esta noche que el Espíritu está en ti con un propósito. Amén, bendito sea el Señor. Aleluya. Es la naturaleza de Dios sustentando. Escuche, mire todo lo que puede hacer el Espíritu si tenemos conexión con Él. Aleluya. Aleluya, sustentando, ministrando, operando, obrando en una forma integral en nuestra vida. Amén, nosotros no podemos desprendernos de esa realidad. La obra del Espíritu Santo tiene que ser una acción permanente en nosotros. La obra del Espíritu Santo no puede ser de vez en cuando, ni de evento en evento. El apóstol Pablo dice que el hombre interior, el espíritu humano, se renueva día a día. Amén. Sí que la renovación es día a día a través de la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea el Señor. Es una acción permanente en nosotros, la obra del Espíritu Santo. Ese hombre interior que tú no ves se renueva día a día. La llenura del Espíritu Santo no puede ser eventual. Por eso hay vidas espirituales intermitentes. Amén. Aleluya. Intermitentes, solamente de momentos, de experiencias. Las experiencias son hermosas.
Aleluya. Pero las experiencias, si no son el punto de partida para que alguien se levante y se restaure y tome su lugar espiritual, entonces la experiencia no trasciende. Aleluya. Una experiencia trasciende cuando los efectos del Espíritu se ven en la persona. Aleluya. Cuando tú superas lo que tienes que superar en tu vida, entonces la experiencia sí es trascendente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aquí no podemos estar como el estanque de Betesda, de tiempo en tiempo. No, esto es diario. Esto es diario, hermano. No tenemos que esperar que las aguas se muevan y nos tiren. Amén. Porque estaba imposibilitado. Hay gente que ni en el movimiento del Espíritu reacciona. Aquel hombre estaba paralítico. Aunque quería, no podía. Amén. Pero hay gente, hermano, que pudiera tener una afectación tan espiritual. Amén. Donde se pierde la voluntad, donde se pierde la sensibilidad, donde no correspondes a lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. Y entonces vienes y te vas igual y entras igual. Amén. Y tenemos que crear otro evento para ver si te activamos. Amén. Y algunos necesitan unas planchas de esas. Aleluya, para resucitarlo. No. El Espíritu vino para operar permanentemente en nuestra vida. Así que la llenura del Espíritu Santo no puede ser eventual o ocasional. No depende de un evento, de una experiencia. Depende de la actitud y de la determinación, aleluya, de aquel que siente la necesidad. Aleluya. Hermano, tú debes sentir la necesidad. Aleluya. Hermano, nosotros, aleluya, tenemos que entender. Usted sabe, aleluya, cuál es su nivel espiritual. ¿Y por qué no sabes cuando tu nivel espiritual baja? ¿Por qué no reaccionas ante una baja espiritual? ¿Por qué no reaccionas cuando el Espíritu te redarguye? Porque vamos perdiendo la sensibilidad. Y cuando un cristiano pierde la sensibilidad, se puede estar derramando el Espíritu Santo. Dios da la palabra, pero no hay una reacción a lo que el Espíritu, aleluya, quiere hacer en la vida de esa persona. Porque va perdiendo sus facultades espirituales. Bendito sea el Señor. Alabanza sea a su nombre, aleluya. Vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, de la unción, de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero hacer un interrogante. Y la respuesta a esta interrogante nos lleva a pensar cuál es el medidor. Aleluya, la forma en que medimos y la métrica para saber cuán llenos del Espíritu Santo estamos. ¿Qué tan llenos del Espíritu Santo estamos? Es el interrogante. ¿O estás? Para hacerlo en término personal. Amén. Tenemos que entender, aleluya, que a medida que escuchamos la palabra y el Espíritu esté operando en nosotros, vamos siendo llenos del Espíritu Santo. Cada vez que vas escuchando la palabra, que te conectas con Dios, amén, el Espíritu Santo está obrando. Pero muchas veces nos sentamos ahí sin tener conciencia de que el Espíritu Santo está obrando. Amén. Pero cuando tú te conectas, tienes conciencia, tienes la actitud correcta, entonces vas a sentir la obra, la operación del Espíritu Santo en tu vida. Y se va a ver el crecimiento, la obra poderosa del Espíritu Santo en ti. Bendito sea el Señor. Algunos pudieran pensar lo siguiente en cuanto a la métrica de la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. O el medidor, las lenguas. Yo he conocido gente que hablan en lengua y son carnales. Amén. Entonces el medidor no son las lenguas, la métrica no son las lenguas. Y yo no estoy contra las lenguas. Yo hablo más en lengua que ustedes. Tengo el don de lenguas, pero mi medidor no son las lenguas. Las lenguas son la señal. Amén. Aleluya. La oración. Yo he conocido gente que ora mucho, pero no hay cambios espirituales. Amén.
Y yo no estoy diciendo que la oración sea mala, Dios me guarde, también me gusta la oración. Disfruto cada espacio que puedo, anhelo espacios con Dios. Amén. Pero muchos, aunque oren tanto, aleluya, no se evidencia la llenura del Espíritu Santo, porque a veces no saben orar. Aleluya, oran incorrectamente. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces la oración, muchos pueden orar y no alcanzar la llenura del Espíritu Santo a través de la oración. La manifestación de los dones, a mí me ha dolido en el corazón ver hermanos, aleluya, que tienen dones del Espíritu Santo, pero no tienen la moral para usar esos dones. Entonces tampoco puedo medir por los dones la llenura del Espíritu Santo, y no estoy descalificando los dones. Los dones están dentro de nosotros. Amén. Pero hay gente que tiene los dones y no tiene la moral para usar los dones, no tiene la ética. Aleluya. Los años de convertido, uno diría, está lleno del Espíritu Santo porque tiene 40 años de convertido. Los años tampoco son un indicador, un medidor. Porque he visto gente con 40 años vacíos y secos, su fe está seca, su visión está seca, están estacionados en el parqueadero de la indiferencia. Amén. Piensa que ya hicieron todo lo que tenían que hacer y ya hoy no hacen nada. Aleluya. Los cargos que tienes, aleluya, puedes tener muchos cargos y tener ausencia de la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que tiene cargos pero no tiene la aprobación ni tiene el respaldo de Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, hermano, ¿cuál es la evidencia de la verdadera llenura del Espíritu Santo? No son los saltos. Amén. Hermano, y yo no estoy contra el culto. Vaya a Fredonia, yo brinco, yo salto, pero no es el indicador. Yo disfruto el culto, hermano, yo disfruto la presencia de Dios, pero tengo que tener sentido de ubicación. Amén. Hermano, lo que se siente en el culto son los efectos del Espíritu. Dice, a su presencia tiembla la tierra. Claro, cuando adoramos hay manifestación del Espíritu Santo y sentimos los efectos de esa presencia en el culto. Lo que usted siente es real. Amén. Pero muchas veces no es un indicador, porque aún la gente sintiendo lo que siente, no hay cambios que trascienden en su vida, no hay cambios espirituales. Y la llenura del Espíritu, vea, una iglesia llena del Espíritu Santo, amén, hermano, es una iglesia aplomada. Los problemas se van reduciendo cuando hay llenura del Espíritu Santo, pero los problemas afloran y salen por todos lados cuando hay ausencia de la llenura del Espíritu Santo. Aleluya, porque lo contrario a la llenura del Espíritu Santo es la carne. Y entonces tú sirves en la carne y no puedes servir con el compañero del comité porque no te comprende. Aleluya, porque no sirves por el Espíritu, sino que sirves por el temperamento. Bendito sea el Señor. Y no puedes trabajar con nadie. Entonces no hay llenura del Espíritu Santo. Hay ausencia de la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuál es la verdadera llenura del Espíritu Santo? Hermano, tú puedes decir, me gocé el culto. Esa es una expresión que tenemos. Bueno, llame una expresión pentecostal si quiere. Hermano, nos gozamos ese culto. Amén. Pero qué cambios. Amén. ¿Qué impartió el Espíritu en ti? ¿Qué ministró el Espíritu en ti en el culto? ¿Ah? ¿Cómo percibiste la palabra que escuchaste? Entonces, hermano, ¿cuál es la evidencia de la verdadera llenura del Espíritu Santo? Es la vida en el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Es una vida de obediencia y de sumisión a Dios. Entonces, si esto pasa en tu vida, usted está lleno del Espíritu Santo. Ese sí es un medidor. Exacto. La vida en el Espíritu. El fruto del Espíritu. La obediencia y la sumisión a Dios. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. El que está lleno de la palabra está lleno del Espíritu Santo.
Estas palabras que os hablo son espíritu y son vida. Quiere decir que el espíritu está en la palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor. La palabra tiene la naturaleza de Dios. La llenura del Espíritu Santo puede ser progresiva. ¿Por qué puede ser progresiva, hermano? Porque lo primero que hace el Espíritu cuando llega una persona y entra por esa puerta en cero, convencerla de pecado, de justicia, aleluya, de juicio. Amén. Aleluya. Entonces mire que es progresiva. Y después que te convierte, el que comenzó la buena obra, aleluya, en ti la va perfeccionando. Amén. Entonces, hermano, tenemos que conectarnos con esa realidad. Cuando usted salga de su casa y venga al culto, diga, aleluya, necesito que el Espíritu trabaje en mí. Aleluya. Y entonces el predicador será certero con la palabra que el Espíritu, aleluya, te da, con la palabra que tú necesitas. Aleluya, va a haber impartición por el Espíritu de esa palabra que tú necesitas. Bendito sea el Señor. Alabanza sea a su nombre. Entonces la llenura del Espíritu Santo puede ser progresiva. Y es progresiva, hermano. Yo, Reinaldo Pardo, Alberto Leiva, hermana Leti y los más ancianos aquí, no podemos decir que Dios ha terminado con nosotros. No. Que ya se han consumado cosas en nuestra vida. Que hemos tenido un avance, una madurez, una cabalidad. Pero eso no implica, aleluya, que el Espíritu Santo ha terminado con nosotros. Aleluya. Entonces, hermano, pudiéramos decir que la obra del Espíritu Santo es una acción continua, de principio a fin. Fuimos llenos del Espíritu, estamos siendo llenos del Espíritu y seremos llenos del Espíritu. Amén. En esa proyección seremos llenos. Aleluya. En esa proyección de propósito que Dios tiene con nosotros, seremos llenos. Aleluya. Dios no determina hasta dónde usted se llena del Espíritu. Pero yo no quiero que olvide los medidores. Aleluya. Tú dices que estás lleno del Espíritu. Muéstrame la vida en el Espíritu. Tú dices que estás lleno del Espíritu. Muestra el fruto del Espíritu. Tú dices que estás lleno del Espíritu. Muestra tu obediencia. Tú dices que estás lleno del Espíritu. Muestra tu sumisión. Aleluya. 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 Alabanza sean a su nombre. Dios no determina hasta dónde usted se llena del Espíritu. Y yo le pregunto a los que tienen moto, a los que tienen carro. Cuando usted llega a la bomba, el bombero determina cuánto le echas tú de gasolina. Cuando tú llegas a la bomba, si tuvieras carro o moto, el bombero determina cuánto le echas tú de gasolina. No, eso lo determina. Pero algunos dicen que échame 5,000 barritas. Yo no sé hasta dónde te alcanzarán los 5. No, y que así, y que échame 5. Y van montados en el ¿cómo es? En el tanque. Van desesperados porque los 5 barritas no alcanzan. Pero hay gente que se está llenando en la madrugada. Se está llenando permanentemente. Que tienen una conexión con el Espíritu. Aleluya. Tienen una conexión con el Espíritu. Aleluya. No solamente se llenan cuando están orando, hermano, sino que nos llenamos por causa de la conexión permanente que tenemos con el Espíritu. Aleluya, bendito sea el Señor. No todos aquí en la iglesia, hermanos, con todo el respeto, tenemos el mismo nivel de llenura del Espíritu. Aleluya. Alguien ha sentido la necesidad. Alguien ha tenido la conciencia. Alguien, aleluya, ha tenido esa conexión con el Espíritu. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y cuando uno siente eso y uno ve, aleluya, la operación interna del Espíritu, ya no se hace por esfuerzo. Aleluya. Sí, jalija, maizama. Aleluya, no lo hacemos por esfuerzo, sino que el mismo Espíritu que está dentro de nosotros, aleluya, produce esa conexión. Aleluya. Entonces tú no oras, aleluya, a la fuerza, no sirves a la fuerza, no adoras a la fuerza, sino que internamente esa conexión produce esa fuerza que tú tienes para hacer.
Muchos se han apartado y tú permaneces. Muchos han pecado y tú estás aquí. Muchos han sido tentados y no han encontrado la salida, pero tú la encuentras cuando la tentación viene. Algunos dicen, hermano, yo caí por debilidad. Tú no caíste por debilidad. Caíste porque no estaba lleno del Espíritu. Porque el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestras debilidades. Aleluya, bendito sea el Señor. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El ser lleno del Espíritu Santo es una determinación personal de cada creyente. El hermano, aunque él quisiera y aunque yo quisiera, yo no puedo determinar hasta dónde se llena un hermano del Espíritu Santo. Aleluya. Pero de seguro alguien en el secreto de Dios, el pastor no lo ve, pero se va llenando, va siendo sustentado por el Espíritu, se conecta con el Espíritu. Y esa conexión produce una dependencia del Espíritu. Y cuando un hombre es dependiente del Espíritu, es sustentado por el Espíritu en todas las áreas de su vida. Aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Dios no da su Espíritu por medida. Cada uno según su conciencia, escuche, según su necesidad, según su comunión, según su intimidad, según su determinación, según su actitud, según su sed, según su diligencia, según su conexión, según su vínculo con el Espíritu, se llenará de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está determinado a bautizar y a llenar con su Espíritu Santo a los sedientos del Espíritu. Aleluya. Los sedientos del Espíritu son verdaderos adoradores. Aleluya. Son verdaderos adoradores. Aleluya. Aleluya. No por el título, sino por la conexión. Alguien pudiera tener el título de adorador, pero carece de la conexión del Espíritu. Oh, bendito Dios. Alabanza sean a su nombre. Dios derramará los ríos de su Espíritu en gente que entiende que necesita la operación permanente de su Espíritu en su vida. En ellos correrán los ríos del Espíritu. No dice el río, sino los ríos del Espíritu operando en esa vida. Y esa vida que está llena del Espíritu Santo se convierte en un aportante de la obra de Dios. Aporta lo que recibe del Espíritu. Porque nada puede dar un hombre si no lo recibe de Dios. Alabanza sean a su nombre. Alabanza sean a su nombre. Aleluya. Y esa persona que está siendo llena del Espíritu Santo, ¿sabe qué le pasa? Aleluya, el Espíritu le da un alcance mayor. Los 5 barritas te alcanzan hasta aquí, pero el Espíritu le da un alcance mayor. Quiere decir que esa persona tiene la capacidad por el Espíritu para hacer cosas que otros no harán, aunque se esfuercen humanamente. Bendito sea el Señor. La llenura del Espíritu no es para presumir, no es para medirse con otro, no es para competir con otro, es para servir y glorificar a Dios con lo que hemos recibido. El nivel de la llenura del Espíritu es que la copa rebose, que tu vida rebose, que tu vida rebose. Aleluya. Ya no solamente está lleno, sino que se derrama. Aleluya. Hermano, y cuando el Espíritu se derrama, te da un alcance mayor. Hay una operación superior cuando el Espíritu se derrama.
Así que el nivel superior es que la copa rebose, que tu vida rebose. Amén. Aleluya. Rebosar en el Espíritu es el nivel que te da un alcance superior. Donde vives en el Espíritu, escuche, tienes el fruto del Espíritu. Esto es la operación o llenura del Espíritu Santo en el ser. Hermano, en lo primero que debe operar el Espíritu Santo es en el ser. Primero en el ser, que apunta al carácter, dándote el Espíritu un equilibrio de vida cristiana. La llenura del Espíritu Santo después obrará en el hacer. Implica la manifestación de los dones en el ejercicio del servicio y la unción que opera como respaldo en lo que tú haces. Pero también la llenura del Espíritu Santo en el tener. Aleluya. Implica retener, mantener la provisión permanente del Espíritu. Porque hay gente que tuvo algo. Hay gente que tuvo actividad del Espíritu, manifestación de los dones, pero perdieron el tener. No pudieron retener lo que recibieron del Espíritu. Aleluya. Y tenemos que retener lo que hemos recibido por causa de esa proyección que Dios tiene con el que llama. Amén. Tú no puedes decir, hermano, no podemos decir que estamos vacíos. Algo tienes del Espíritu. Yo no pudiera, hermano, descalificar aquí a nadie. Posiblemente no tengas la llenura total, pero algo del Espíritu tienes. Aleluya. Algo del Espíritu tienes. Y ese puede ser el punto inicial para llenarse y rebosar del Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero posiblemente no estés lleno. Y el propósito de Dios es que estés lleno. Amén. El momento histórico que está viviendo la iglesia demanda gente llena del Espíritu Santo. Sí, Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Es posible, hermanos, que consciente o inconscientemente has establecido una medida donde solo sobrevives. Alguien puede establecer una medida donde sobrevives. Tengo conciencia de que Dios existe. Tengo conciencia de que Él viene. Tengo conciencia de mi salvación. Tengo conciencia que tengo que servir. Tengo conciencia, pero estás sobreviviendo. Y Dios no te trajo para sobrevivir. Aleluya. Sino para que el Espíritu te imparte vida permanente. Amén. Aleluya. Sobrevives espiritualmente. Y algunos tienen nombre de que viven, pero están muertos. Algunos solamente tienen el título de cristiano, pero la esencia y el fundamento ya no existe. Bendito sea el nombre del Señor. Hablar de la llenura del Espíritu Santo implica que los ríos del Espíritu corran, aleluya, internamente en tu vida. Bueno, y cuando los ríos del Espíritu corren, hay actividad. Es un cristiano dinámico. Amén, aleluya. La gente cree que él se las inventa, pero el Espíritu lo inspira. Amén, el Espíritu lo inspira. Hay gente que tiene que estar inventando cosas. Amén, bendito sea el Señor. Yo he escuchado a alguien que, hermano, vamos a hacer una noche de pijamada. ¿Y para qué sirve eso? Que la gente, cuando no tiene inspiración del Espíritu, se le ocurren cosas raras. Amén. Bueno, pero uno a veces se sorprende cuando uno recibe el soplo del Espíritu y el Espíritu te dice qué hacer. Entonces, cuando estás lleno del Espíritu, el Espíritu te dice qué hacer. El Espíritu te sopla. Y una vez se queda como así. Dios mío. Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y eso te hace un cristiano dinámico en el propósito de Dios. Te hace un servidor aportante en el propósito. Mientras otro se puede convertir en una carga para la iglesia, en un problema para la iglesia. Pero el que está lleno del Espíritu Santo es dinámico. Es un servidor aportante. Aleluya. La llenura del Espíritu te imparte la vida del Espíritu. Te hace morir al pecado, a la vanidad, al mundo. Despierta en ti un deseo
aleluya, por la santidad. Despierta un deseo de invertir tu vida en la obra de Dios. No encontramos otra cosa sino que invertir la vida, aleluya, en el que nos llamó y en su obra. No hay nada más interesante para esa persona que está llena del Espíritu. Pueden existir muchas cosas, pero habrá una inclinación por la voluntad de Dios. La llenura del Espíritu te inclina a la santificación. Porque, hermano, usted no me puede decir que está lleno del Espíritu Santo y es mundano. Porque el Espíritu Santo es el santificador. Y una vida llena del Espíritu Santo, aleluya, se inspira a vivir en santidad. No hay que estar diciendo, hermano, bájele la falda, hermano, cúbrase los senos, hermana, mire, no hay necesidad. No hay necesidad ni que el pastor te lo diga. Porque la llenura del Espíritu te hace sensible al Espíritu. Y entonces el Espíritu, cuando tú te quieres salir del marco, te redarguye y te dice: Francisca, a ti no te conviene eso. Catalino, tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Entonces el Espíritu te direcciona a la santidad. El Espíritu Santo es el depurador que te inclina a la santificación. Aleluya. El corazón se cierra a lo malo cuando estás lleno del Espíritu Santo. Aleluya. El corazón se blinda contra el mal. Aleluya. Como aquel joven que dijo: ¿cómo haría este gran mal? Y pecaría yo contra Dios. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque él sabía que había una proyección de Dios en él. Y cuando uno sabe que Dios tiene una proyección con uno, usted se guarda para que se cumpla lo que Dios ha propuesto hacer en su vida. La llenura del Espíritu Santo regula la naturaleza humana. Esa naturaleza humana que te quiere dominar, que te quiere doblegar, cuando está lleno del Espíritu. Y si andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces la llenura del Espíritu regula la naturaleza humana, la somete, mientras otro está luchando. Y el colmo es buscar versículos, aleluya, que sustenten, aleluya, lo malo que quiere hacer. La llenura del Espíritu te da constancia de propósito. Hay gente inconstante en el propósito de Dios. Sirven por momento, hacen cosas por momento, pero no hay una conexión de servicio. Perdieron la voluntad de propósito. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, aleluya, eso te da sentido de ubicación en el propósito. Te da equilibrio espiritual. Te inspira a darle valía, valor a lo que Dios te ha dado. Sed llenos del Espíritu. No es una opción, es una necesidad permanente. Hoy tenemos que buscar el nivel de la llenura del Espíritu Santo. Cada uno debe buscar ese nivel de acuerdo a la proyección, de acuerdo al propósito. Aleluya, aleluya. Aquí hablando del profeta Ezequiel, dice que el agua le daba al profeta a los tobillos. Aleluya. Pero siguió profundizando. Ya estaba el agua por los tobillos, pero se acercó más. Y ahí es donde cada quien determina, aleluya, con su actitud acercarse, profundizar, llenarse. Y subió el nivel a las rodillas. Pero el profeta siguió avanzando, buscando el nivel. Amén. Y el agua le llegaba a los lomos. Y profundizó y tuvo que nadar. El objetivo de la llenura del Espíritu Santo es que profundices. No queremos creyentes superficiales,
sino profundos en la palabra, profundos en el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando un creyente profundiza? Encuentra los tesoros del Espíritu. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabanza sean a su nombre. Hoy cada uno debe buscar el nivel de la llenura del Espíritu, sumergirse y profundizar. Aleluya. Los niveles de la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Llenura del Espíritu Santo operando en la vida. Aleluya. En la vida en el Espíritu. El fruto del Espíritu formando nuestro carácter cristiano. La llenura del Espíritu Santo operando en los dones. En el ejercicio del servicio, cuando estás lleno, los dones van a operar, se van a activar. No tienes que esforzarte, sino que habrá manifestación de los dones. Amén. La llenura del Espíritu, aleluya, en la unción como respaldo en lo que tú haces. La llenura del Espíritu Santo como guianza. El Espíritu te va guiando en lo que hace. Tenemos que aceptar que a veces no sabemos qué hacer. Aleluya. Pero oramos y el Espíritu nos inspira, nos sopla. Y uno se levanta como, y el Señor me dijo que hiciera esto. Yo a veces me estoy orando y me levanto y Margui, ven acá, Margui. ¿Qué me dijo? Oye, yo sentí ahí que Dios me dijo esto, me dio algo. Vamos a hacer esto en la iglesia. Aleluya, porque el Espíritu sopla. Que para algo tiene que servir la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. La llenura del Espíritu Santo como fuente de revelación e iluminación. Hay quien no sale de los mismos 4 versículos por ausencia de la llenura del Espíritu. Pero el que está lleno del Espíritu Santo tiene revelación, tiene iluminación, tiene capacidad interpretativa. Aleluya. La llenura del Espíritu Santo te hace efectivo y certero en el quehacer del propósito. La llenura del Espíritu te hace no vivir la vida cristiana por esfuerzos humanos. Somos sustentados por el Espíritu. Se vive en la dimensión del Espíritu. Se experimenta el fluir del Espíritu, el vínculo y la conexión del Espíritu. Eres movido y dirigido por el Espíritu y tienes conexión con la palabra y se ejercita la fe y hay manifestación del Espíritu en tu vida y se experimenta la plenitud y la saciedad del Espíritu. Hoy a vivir así es una bendición. Qué bueno que como el profeta nademos en los ríos del Espíritu. Que podamos sumergirnos en los ríos, en la unción del río del Espíritu. Que podamos sumergirnos sin pretensión alguna. Podamos sumergirnos y el que se sumerge recibe hasta lo que no pide. Aleluya, la multiforme gracia de Dios comienza a manifestarse en esa persona. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es un proceso continuo. Ya hay cosas que el Espíritu Santo hizo en nosotros. Ya hay cosas que se consumaron y de pronto aportaron para que estemos hoy aquí. Amén. Hay cosas ya consumadas. Bendito sea el nombre, que ya pasaron. Cosas que el Espíritu Santo ya hizo en nosotros. Otras las está haciendo en nosotros en el presente. Y otras están en la proyección de Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que en ti no han pasado cosas que Dios tiene reservadas en el propósito. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cosas que no has vivido están preservadas en esa proyección que Dios tiene contigo. Aleluya. Ser lleno del Espíritu Santo es ser dominado por el Espíritu, influenciado por el Espíritu y movido por el Espíritu. Porque usted no me puede hacer decir a mi hermano que usted es un buen evangelista, pero es un mal esposo. Usted no puede decir que es un buen predicador. Aleluya, bendito sea el Señor, pero es problemático. Entonces hay ausencia de la llenura.
del Espíritu Santo. El Espíritu es el poder que te mueve. Ser lleno del Espíritu es ser gobernados por el Espíritu. Hay cosas que Dios quiere darnos y nosotros tenemos solamente que recibirla. Tener la actitud correcta para recibir lo que Dios te quiere dar. Todo lo que esperamos y necesitamos tener en nuestra vida, aleluya, lo tenemos en el Espíritu. Di que la provisión del Espíritu está aquí en esta noche. La llenura del Espíritu Santo trae a nuestra vida unos cambios, unos aportes, una riqueza. Hermano, Dios ha enriquecido nuestra vida con la llenura del Espíritu Santo. Tú haces cosas que antes no podías hacer y Dios te ha llevado a un nivel superior por el Espíritu que está en ti. Pero yo quiero decirte, hermano, que hay cosas mejores que todavía no hemos vivido y quizás estén a punto de manifestarse. Bendito sea el Señor. Isaías 32:15. Para entender Isaías 32:15 tenemos que entender la crisis que había en ese pueblo de Israel. Y esa crisis, aleluya, comenzó desde la salida de Egipto. El desierto, siempre había una crisis, una indecisión en ellos, una afectación moral, una afectación de su fe. Bendito sea el Señor. Isaías en el capítulo 1 da un diagnóstico del estado de Israel, desde la planta de los pies hasta la coronilla, mostrando el estado, la vileza, la afectación. Pero Isaías dice en el capítulo 32:15, hasta, aleluya, teniendo en cuenta todo lo que había pasado, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Oh, bendito Dios, hermano, hasta que el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros y nuestra vida sea llena, superarás lo que no has superado, alcanzarás lo que no has alcanzado, recibirás lo que no has recibido, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convertirá en campo fértil. Tú pudieras ser una retama seca, un cristiano que la fe se le ha secado, que su visión se ha secado, que no hay manifestación del Espíritu, pero hasta que el Espíritu de lo alto, el Espíritu Santo, aleluya, venga, Él convertirá el desierto en campo fértil. El campo fértil será estimado por bosque. La obra procesal del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, aleluya, bendito sea el Señor. Este verso comienza diciendo hasta. Parece que algo se había dicho antes, aleluya, algo que estaba pasando, hasta que en nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el campo fértil se ha estimado por bosque. Y que Dios puede cambiar, aleluya, tu situación espiritual en esta noche. Pero hay que tener conciencia de lo que has escuchado y conectarte con lo que has escuchado y con la obra del Espíritu. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el Señor. El estado del pueblo llegó a ser muy deprimente. Y el Señor dice hasta. Puede haber un punto inicial, un punto de partida. Bendito sea el Señor. El hombre de Dios tiene que tener un hasta. Hasta que tú puedas decir estuve frío. Hasta que tú puedas decir estuve afectado espiritualmente, pero hasta me levanté. Hasta que no sea bautizado con el Espíritu Santo. Aleluya. Hasta que caiga sobre vosotros el Espíritu de lo alto. Y el campo estéril, el que no da fruto, se vuelva un campo floreciente. Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu de lo alto. Y el Espíritu de lo alto se derramó en Pentecostés. Y está en la iglesia. Pero aquella gente tuvo la conciencia que muchos han perdido.
se llenaron del Espíritu Santo y no esperaban ocasión ni momento para llenarse del Espíritu Santo. Alabanza sea a su nombre. El derramamiento del Espíritu Santo es más que sentir los efectos del Espíritu. Isaías 44, versos 3 y 4, ya para terminar. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces y juncos a la ribera de las aguas. Y el Señor en los días de su ministerio dijo en Juan 7, 37 y 39: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había sido glorificado. Amén. Bendito sea el Señor. Alabanza sea a su nombre. Hermano, ya Jesús fue glorificado con su muerte y resurrección. Así que en esta noche hay llenura del Espíritu Santo. Yo quiero invitarles en esta noche, hermano, aleluya, aleluya, a permitir abrir la voluntad para llenarnos del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos se quieren llenar del Espíritu Santo, pero hoy podemos llenarnos del Espíritu Santo. Hoy podemos, aleluya, gemir y da kamai sama y talaba haya sama kembelei sama y hasama lei sama oh hasama lei sama haya oh vai hama ebekei y kamai y rama ese mei sama kembelei sama y mala ebelei sama kembelei sama oh rama ebekei sama y talama kembelei y rama ebelei abasama ekebei samala ebeka y kaba y samala bahaya sama y dalama kembelei sama oh rama y sama hasamalei sama oh la malei y samala hasamalei oh rabala hasamala ekemei samala bahaya oh bala le iba sama le ma emala sama y rabala sama que mendele sama oh rama y rabasaba que me le sama la sama le sama oh rabala sama y sama y sama sama lei sama